comenzar y comenzamos como debemos comenzar siempre, ¿no? Orando. Vamos a rogarle a Dios que sea propicio a nosotros. Padre, estamos en tu presencia, siempre estamos en tu presencia, pero hoy, en este día que tú nos convocas a adorarte a ti, Señor, de manera especial, de manera colectiva, Señor, nosotros sabemos que en esta reunión hay una presencia tuya todavía más gloriosa. Te rogamos, Señor, que seas propicio a nosotros y que tu presencia se convierta en auxilio para nuestras almas, para que inclinen nuestros corazones a ti en adoración real, en espíritu, Señor, que nosotros nos respongamos a tu palabra. Que la verdad de tu palabra, Señor, conmueva, estremezca y haga todo lo provechoso y salvífico a nuestros corazones, a nuestras almas. Te imploramos en Cristo que así sea. Te imploramos que hagas mucho más, Señor, de lo que te pedimos, pues no sabemos pedir, pero, Señor, tu Espíritu nos auxilia y también rogamos porque nos conceda mucho más de lo que te pedimos, así como dice tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien. A muchos le han hecho la pregunta, todas las personas del mundo que no vivían en Israel o cerca de Israel, y todos los que han muerto sin escuchar el Evangelio, aunque hayan sido personas buenas y amables, ¿van al infierno? ¿Han escuchado esa pregunta? A ver. El adaptó aquí y aún está la clase. Está utilizado, lo que te queremos decir. Ese es el original. Ya. Sí, Ya. ¿te acuerdas de más o menos dónde está el papel? Ya. Sí. Entonces, sí, es una pregunta realmente inquietante, es una pregunta humana, o sea, ¿qué sucede con todas las personas que no tuvieron vínculo con la promesa, que vivieron en este mundo, que no eran israelitas, que no tuvieron vínculo con todos los que creyeron la promesa y que vivieron en este mundo y nunca escucharon el Evangelio? ¿Van al infierno esas personas? ¿Qué sucedió con el destino eterno de un personaje que a nosotros nos enseñaron en historia, en la escuela, ¿verdad? Llamado Atuey? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, hay sucesos en relación a Atuey y dicen que lo quemaron, y dicen los historiadores que le preguntó a su verdugo, el verdugo, se acostumbraba antes a matar a alguien. El catolicismo romano que llegó aquí con los colonizadores era un evangelio bastante turbio, era un evangelio bastante con poca gracia y para no decir que era un evangelio también falso, aunque hablaba del Dios verdadero, lo hacía de una manera errónea. Y ese evangelio fue el que escuchó Atuey, supuestamente, no sé si ya tenían el idioma, si lo podían comunicar de manera clara lo que ellos tenían, y le comunicaron de cierta manera el evangelio a Atuey. Lo que sí se recoge en la historia, al menos no era muy concisa, pero algunos historiadores dicen que el sacerdote le propuso a Atuey que abrazara la fe. Hay todo tipo de atentados hoy contra... Y no podemos ser comunismo porque esto nosotros. Yo creo que pueden, si no está la planta de arriba, pueden quitar toda esa guitarra de ahí. La planta no está de arriba. Sí. Vamos a esperar. Bueno, creo que me pueden ir escuchando. El asunto es que a Atuey se le presentó un evangelio realmente falso, pero sí se le presentó. Lo cierto es que cuentan que Atuey dijo, si el Cristo que tú me presentas, si el Salvador que me presentas es un Salvador como son ustedes, yo prefiero ir a cualquier lugar, menos al lugar donde ese Salvador está.
Porque indudablemente al escuchar de un Salvador y que la fuente de quien te presenta esto son asesinos y son personas que hacen todo tipo de distinción entre una persona y otra, etc., bueno, pues indudablemente puede rechazarse el Evangelio por esto. Bueno, ¿qué sucede con las personas, aquellas que se les presenta el Evangelio y aquellos que le presentan el Evangelio no son los más dignos? O que se les presenta un Evangelio falso. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? ¿Van al infierno también? ¿Cuál es el estatus judicial delante de Dios de los millones? No estamos hablando de decenas de personas, ni de cientos de personas, ni de miles de personas, sino de millones de personas. ¿Cuál es el estatus judicial delante de Dios de los millones de seres humanos a través de la historia que nunca, nunca, nunca escucharon la promesa del Salvador? O sea, nunca escucharon las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede con estas personas? ¿Cuál es el estatus delante de Dios? ¿Inocente? ¿Culpable? ¿Cielo o infierno? ¿Cuál es el veredicto? ¿Hay alguna manera de ser salvo? Sería una manera distinta de preguntar esto. ¿Hay alguna manera de ser salvo de la ira de Dios, por supuesto, aparte de escuchar el Evangelio y creer en él? ¿Hay alguna manera? Bien, vamos a ver la respuesta bíblica. Primero vamos a ver la respuesta, lo que dicen los autores de la conclusión, y luego vamos a ir a las escrituras, ¿no? Pero nuestras preguntas siempre van a ser contestadas por las escrituras, aunque vamos a ver primero qué ha creído el cristianismo histórico, qué ha creído el cristianismo, qué creyeron los pastores del siglo XVII sobre esta pregunta. Bueno, ellos le dan respuesta en el párrafo 2 del capítulo 20 de la Confesión de Fe de Roma. Ahí se le da respuesta a esta pregunta que nos habla en este párrafo ellos nos hablan de la necesidad de la revelación especial del Evangelio. Hablan de la necesidad de la revelación especial del Evangelio. Y dicen los autores de la Confesión en este párrafo: esta promesa de Cristo y la salvación que es por medio de Él es revelada solo, y esa palabra solo es muy importante, solo por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni de la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él. Ni siquiera de una manera general u oscura. Mucho menos hacen que los hombres que están privados de la revelación de Él, o sea, de Cristo, que es por medio de la promesa o evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Esa es la conclusión de los autores de la confesión. Esa es la conclusión y es la decisión, o es lo que han creído o creyeron los cristianos, los pastores del siglo XVII, los bautistas, los congregacionalistas, los pastores, y el cristianismo reformado del siglo XVII creía esto. Ahora, por cierto, déjenme hacer una aclaración, porque no he podido hacerla durante toda la semana. Algunos de los que están presentes aquí están en el grupo de oración de la iglesia. ¿Hay un grupo de oración? Sí, yo sé que ya tú estás. Pero hay alguien más, grupo de oración. Sí, hay algunos, ¿verdad? Se llama así, grupo de oración. Es un grupo de WhatsApp. Se llama grupo de oración. Bueno, déjenme decir esto. Esto lo estoy haciendo de esta manera, con este orden, por un problema necesario. No es el orden más indicado el que yo voy a usar, pero tengo que usar algún orden para ya tomar medidas. Se subió un audio a ese grupo, o un video a ese grupo, un enlace a ese grupo, sobre la postura de MacArthur del Día del Señor. Yo lo vi, pero no lo vi. Pero menos mal que no lo vi, porque la postura de MacArthur sobre
el día del Señor, es una postura equivocada, antirreformada, antibíblica, por supuesto. Si es equivocada, es antibíblica. Si es antirreformada, es antibíblica también. Y se subió por una hermana de ese grupo, que normalmente sube cosas buenas, pero esta vez subió una cosa muy equivocada. Entonces, yo quería escribirle a la hermana primero y decirle que por favor que ella lo aclare en el grupo y que le quite el enlace para que lo hiciera ella. Pero todos los sucesos que hemos vivido nosotros en la familia, más la preparación, más el trabajo de ayer, etcétera, me han pedido hacer eso. Pero yo por si acaso vi el video y lo vi otra vez a ver si MacArthur había cambiado la postura. Yo digo, bueno, no, MacArthur cambió la postura y por eso se subió aquí, pero no para nada. Ahí él defiende su postura, que es antibíblica. MacArthur no puede ver el día del Señor, no lo puede ver porque su postura es dispensacionalista. Ningún dispensacionalista puede ver correctamente la Escritura. MacArthur tiene mucha luz en muchas cosas, pero el dispensacionalismo, para que ustedes entiendan, es como una falsa doctrina que es como un espejuelo oscuro, que luego no te hace ver bien las Escrituras. Todo lo ves a través de ese lente y no te deja ver. La verdad es que para cualquier otra persona están claras, para él están oscuras. Eso desgraciadamente sucede con nosotros, los seres humanos, cuando tenemos ya una postura equivocada. Bueno, esa postura equivocada nos va a hacer ver muchos textos de manera equivocada. Entonces, hermanos, necesariamente, miren, yo no tengo nada en contra de John MacArthur. A veces, yo he escuchado por ahí personas, yo sé, malintencionadas, que dicen el pastor usa el púlpito para criticar y para juzgar. Bueno, déjenme decirle una cosa. Primero, el púlpito es para juzgar. Yo constantemente estoy haciendo juicios aquí. Hoy voy a hacer un juicio de quiénes son salvos y quiénes no y por qué medios son salvos. Y cuando yo digo una postura, condeno la postura contraria. Estoy condenando la postura contraria, estoy juzgando la postura contraria. Todo el que crea lo contrario a lo que aquí yo defiendo, todos estos salen juzgados. Hermanos, déjenme decirle además que nuestro Padre es el juez de este mundo. Y Él nos manda a nosotros a juzgar. Nos ordena juzgar. La falsa enseñanza de que nosotros no podemos juzgar nada, valga la redundancia, es una falsa enseñanza. Lo que se nos manda a no hacer juicio es a las intenciones del corazón, que nadie las conoce. De eso usted no puede hacer juicio. Usted no puede, como por ejemplo, decir, cuando el pastor habla de MacArthur, tú tienes un odio por MacArthur horrible, ¿no? Porque eso es, tú estás juzgando mi corazón. De hecho, yo tengo un aprecio por MacArthur que ustedes no imaginan, porque es uno de los pastores que yo escucho. Un aprecio que ustedes no imaginan, lo veo como un padre, y me quito el sombrero delante de él en muchísimas cosas, que sabe, conoce y entiende mucho mejor que yo. Pero hay cosas que yo sé también, porque yo sé que Él no es el Señor Jesucristo, yo sé que Él no es alguien que no tiene ningún error, yo sé que es un hombre de Dios, es un excelente pastor, maestro, cristiano, excelente, pero hermano, tiene errores, y yo puedo notar sus errores gracias a Dios, no porque yo sea un versado, es porque no solo yo veo sus errores, sino el cristianismo histórico ve sus errores. Y este hombre es tan sincero, este hermano es tan sincero, que él reconoce en su enseñanza que los bautistas reformados, que la mayoría de los reformados tienen una postura contraria a la ley. Él lo dice porque es un verdadero maestro, pero es un verdadero maestro que puede tener errores como el que tiene sobre el día del Señor. Entonces, ojo, cuidado. Yo sé que ahora casi que yo lo que hice fue, porque entiendo el ser humano, lo que hice fue poner un estímulo para que usted viera el grupo, viera el video. Sí, porque ahora sí usted está interesado en ver el video. ¿Cuál es la postura de MacArthur? Bueno, una postura equivocada. Y como lo pusieron, no voy a ver la necesidad de poner todos los errores que tiene MacArthur en esa enseñanza. Todos los errores que tiene, porque ya lleva rato en el grupo. Y bueno, que ustedes no lo hayan visto, gloria a Dios, yo sé que los cubanos no lo han visto, pero que están fuera, como seguro.
Los cubanos que están en Cuba no los viste. Pero los que están fuera probablemente sí lo vieron porque es muy fácil, tú sabes, gastar los megas. No, o sea, no hay problema para ellos. Pero nosotros sí nos medimos a la hora de que sea en YouTube, buscar algo, pero es una postura equivocada. Y tiene muchos errores. Desde que comienza, él comienza teniendo errores. Desde que comienza teniendo errores. Entonces, esa salvedad quería hacerla antes de continuar mi clase, que no tiene mucho que ver con mi clase, pero me acordé de la postura del cristianismo histórico. Cuando uno se levanta contra la postura del cristianismo histórico, casi siempre se equivoca. Casi siempre. No es que siempre el cristianismo histórico, el cristianismo verdadero, todo eso confesional, no es que siempre tenga la verdad, pero hay mucha verdad allí. Y hermanos, nosotros no somos realmente más inteligentes ni preparados que la mayoría de los cristianos que nos antecedieron. Desgraciadamente, a pesar de que tenemos más información, no hacemos uso de ella como hacían uso ellos. Entonces, bueno, la afirmación de los autores de la confesión del cristianismo histórico en relación a la salvación o el medio para llegar a la salvación, la afirmación que ellos hacen en ese párrafo resumida es que no hay otra manera de ser salvo sino por medio de la revelación del Evangelio, y esa revelación es solo por la palabra de Dios. Así que vamos a ver vamos a ver por parte ese párrafo. Y lo primero que ellos hacen es afirmar la necesidad. Y dicen en la primera oración de este párrafo, dice la promesa de Cristo y la salvación. Dice la promesa de Cristo y la salvación que es por medio de Él es revelada solo por la palabra de Dios. Y hermano, ahí ya esa declaración es suficiente. Ellos ahí están hablando de la necesidad imperiosa de tener contacto con ¿qué? Con la palabra de Dios. Es imprescindible tener contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa de Cristo y la salvación que es por medio de Él es revelada solo por la palabra de Dios. Si tú no tienes contacto con la palabra de Dios, si no se te predica la palabra de Dios, si has vivido ajeno a la palabra de Dios, y es solo por la palabra de Dios la revelación de la promesa de Cristo y de la salvación, entonces estás realmente condenado. Si nosotros miramos a las Escrituras, vamos a ver que ellos, una vez más, son bíblicos. Ellos son bíblicos en su declaración. ¿Por qué? Vamos a Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12, recordemos lo que allí dice. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermanos, y ya que hablamos algo un poco malito de MacArthur, vamos a decir que MacArthur es de los pocos pastores que han sido invitados a un gran evento televisivo y le han dicho, a ver, pastor, usted dice que todos los millones de hindúes, millones y millones que practican el hinduismo, los millones y millones que practican, que son musulmanes, y los millones y millones que creen en otras religiones, ninguno es salvo, y que solo el Dios que tú crees es por medio de ese solo Dios que hay salvación. Y él categóricamente, frío, sin dudar, exactamente eso es lo que digo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solo Jesucristo. Lo dice así. Lo ha dicho así. Han invitado a otros pastores famosos y ahí le tiemblan la rodilla, le tiemblan no sé cuántas cosas, y él dice, no, yo no sé, quizá es probable. Y MacArthur, con carácter sereno y seguro de lo que dice efectivamente, ha dicho efectivamente, la salvación no hay ningún otro en el cual haya salvación, porque no hay otro nombre
dado debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro Salvador. Desde el mismo día de la tragedia del pecado, ese mismo día se prometió a uno que iba a nacer de una mujer. Y en ese uno iban a ser bendecidas, benditas todas las naciones de la tierra, pero solo en ese. Si no se conoce a ese, si no se cree en ese, si no somos movidos a arrepentimiento por medio de la obra de este y de la gracia que se transmite en la predicación del Evangelio, de ese Evangelio, de esa buena noticia, hablando de esa promesa, mientras no ocurra esto, no hay salvación. Si nosotros miramos también a Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, miren, esta declaración que nosotros la usamos mucho para hablar de la necesidad de predicar, y qué lindo para hablar de los cristianos de que hay que predicar. Pero miren la verdad implícita en esas preguntas, la verdad implícita en esas preguntas. Pablo dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Eso es verdad, sí o no? Sí, todo el que invoque el nombre del Señor, todo el que clame, Señor, sálvame. Tú eres el Señor, tú eres mi Dios, mi Rey, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, la invocación viene de un corazón que ya tiene fe, que ya confió en una promesa. Creer implica cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído. Creer implica que se les habló, se les dijo, se les enseñó algo, se les prometió algo. ¿Cómo van a creer si no se les ha predicado, no han creído? Ahora, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído la promesa? Ahora, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, fíjense, esto no es por una revelación extraordinaria. Fíjense, ¿ustedes se dan cuenta? Porque los autores de la confesión después van a decir que no es por ninguna cosa de la naturaleza, no es por una revelación de la naturaleza, no es porque ellos miren a la flor y dicen, oh, mira esta flor, qué linda, mira, tiene la imagen de Cristo y de la flor sale. No. Yo tuve un sueño que aquella flor me iba a revelar. No. ¿Cómo creerán? ¿Cómo van a invocar y cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero no, el apóstol tenía poca fe. Dios puede salvar. Hermanos, el apóstol está inspirado por el Espíritu Santo y está diciendo, hay necesidad de predicar, si no, no van a creer. No, porque yo te escucho un testimonio de una gente por allá por el África, en una tribu, que sin que nadie le predicara. No. Tú podrás escuchar cualquier testimonio, la Biblia inspirada dice que no van a creer si no hay quien les predique. No, pero pastor, cuidado, hay testimonios en varios lugares, por allá en Latinoamérica, en una selva. Hermano, la Biblia inspirada, olvídate de los testimonios mentirosos, sobre todo el mundo carismático. La Biblia inspirada, que es verdad, esta es verdad, dice que no creerán si nadie les predica. Hay que predicarle. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues ahora, como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, hermano. ¿Se da cuenta de la necesidad de la predicación del Evangelio? ¿Se da cuenta que la palabra aquí está diciendo porque es necesario que se predique el Evangelio? Si no, quedemos tranquilitos aquí, que Dios se encargará de esa parte de cualquier manera. No, hay necesidad imperiosa de predicar el Evangelio, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo ese es el nombre de Jesucristo, quien es la piedra angular, la piedra desechada por los edificadores. Es la piedra de que si no se pone esa piedra, todo se va abajo. No hay religión, no hay nada que puedas hacer. Bien, ¿qué implicaciones tiene esa necesidad? Aunque ya hemos hablado de algunas implicaciones ya, porque ya en estos textos se ven implicaciones. Vamos a ver otros textos, pero vamos a ver lo que siguen diciendo los autores de la confesión. La implicación del hecho de que solo por la revelación de la palabra, solo por la palabra de Dios se está revelado ese evangelio. Las implicaciones son las siguientes, ellos siguen diciendo.
ni las obras de la creación, ¿verdad? Dice, ni las obras de la creación. ¿Qué cosas son las obras de la creación? Todo lo creado. Los árboles, los ríos, los mares, los animales, ninguna de las obras, el cielo, las estrellas, nada de eso te va a revelar. Pastor, pero aquellos hombres sabios, los magos, se les llamaban magos, en aquel tiempo, en el Medio Oriente sobre todo, se les llamaban magos, a personas que eran versadas en la literatura, que siempre estaban buscando. Indudablemente aquellos magos conocían algo de las promesas. Aquellos hombres sabios de Oriente conocían algo porque eran estudiosos, no eran ignorantes. Y ellos habían conocido de la historia de Israel, de vamos a decir, alguien prometido a Israel que iba a ser el Salvador. Y ellos no solo estudiaban esto, estudiaban toda la creación. Y dice la Escritura que una estrella los condujo, pero la estrella no les dijo, no les predicó la salvación, los condujo a dónde? Al Salvador. Y ellos tuvieron que, con toda la sabiduría que tenían y todo lo que conocían de la creación y de todo lo revelado y los escritos y demás, de todas maneras tuvieron que ir a donde estaban los sabios en Israel y preguntarles, ¿dónde van a ser el Mesías? O sea, ellos tuvieron que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios, los sabios en Israel tuvieron que decirles a ellos, en Belén de Judá. Allí debían ser. ¿Por qué? Porque consultaron en la palabra de Dios y el profeta había profetizado ya que era en Belén, la más pequeña. Y Belén Efrata, la más pequeña de las ciudades, ¿verdad? Entonces pudieron por la palabra de Dios ir a donde estaba el Salvador, para el único Salvador. Ellos no fueron salvos por mirar a las estrellas, ni por tener mucha sabiduría de mucha literatura. No, tuvieron que ir a la palabra e ir al Salvador. Entonces, ni las obras de la creación, ni de la providencia. Cuando están diciendo de la providencia, están incluyendo todos esos sueñecitos que tiene la persona, todas esas cosas que nosotros decimos, qué casualidad. Una persona por casualidad se encontró una piedra, que la piedra, bueno, si la piedra tiene una porción de la Escritura y él creyó, eso es la palabra. Pero si la piedra era una piedra que tenía la forma de cruz y no sé qué cosa, por eso creemos, no inventemos nada de eso. Ninguna obra ni de la providencia. Hay que exponerse a la promesa revelada en la palabra. Con la luz de la naturaleza, o sea, con la luz que la naturaleza nos da, con la claridad que nos da la creación y todo eso. No puede decir de que hay un Dios. Nosotros podemos llegar a la conclusión que ese Dios es terrible, que es amoroso, que es todopoderoso, pero no nos va a revelar el Salvador. La luz de la creación, la luz de la naturaleza, la creación, la providencia no nos va a revelar salvíficamente a Cristo, no nos lo revela. Entonces, nada de eso revelan a Cristo, no revelan la gracia que es por medio de Él, ni siquiera de una manera general o oscura, ni siquiera de manera general o oscura. Ellos lo dicen aquí categóricamente y yo creo que nosotros debemos entenderlo, hermanos, porque aunque sea una declaración fuerte, y aunque sea una declaración donde incluye millones y millones de personas que nunca escucharon el Evangelio y que por lo tanto no tienen opción de salvación, aunque eso implique eso, es una declaración verídica. Es una declaración verídica. Bien. ¿Qué dice? Como por ejemplo Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Vamos a leerlo. Recuerden que estamos en un estudio bíblico. Algunos nos acusan de que nosotros lo que hacemos es estudiar. ¿Ustedes lo que hacen es estudiar la confesión? ¿La confesión? ¿La confesión? ¿Y la Biblia? Es un tipo de declaración realmente visible. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23 dice así. Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué pasó ahí? Sí. Un dedazo. Con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿verdad? Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde qué momento, desde la creación del mundo. O sea, Dios se hace visible por medio de la creación. Él es poderoso, su poder, dice, su poder y deidad se hace visible en la creación. Usted mira la creación y queda totalmente en la conclusión, o llega a la conclusión de que hay un Dios poderoso creador, ¿verdad? Ajá. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, o sea, mirando las cosas hechas nada más, tú puedes llegar a la conclusión de que hay un Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra. Tú puedes llegar a una conclusión también estúpida de decir, esto se hizo solo. Pero una conclusión lógica es, ¿quién hizo esto? ¿Quién hace que el sol salga y se ponga? ¿Quién hace que hayan abejas y que las abejas polenicen las flores? Y que si no hay abejas nos morimos de hambre. ¿Quién hizo eso? ¿Quién nos hizo a nosotros? ¿Han estudiado de alguna manera el ser humano ustedes? Fue a la secundaria, pero en secundaria ya se estudia el ser humano. ¿Cuántas arterias tiene el ser humano? Yo recuerdo en los libros de textos, cuando yo estudiaba, habían en casi cada lección de biología, siempre me gustó mucho la biología, en cada sección de biología había una frase pequeña que se llamaba curiosidades. Y en esa curiosidad, una de las cosas que decía es que con las arterias del ser humano, si unimos todos los capilares, más todas las arterias, todas, venas y arterias, se conocen, ¿verdad? Si las unimos todas, le damos la vuelta al mundo, o sea, uniendo de un ser humano, con todos los capilares, más todas las arterias, hacen una tira tan larga que puede darse la vuelta al mundo. No recuerdo si una o varias veces la vuelta al mundo, pero estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros y kilómetros. Entonces, ¿se da cuenta qué curiosidad? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hace que el ser humano, para ponerlo más fácil, tenga un corazón que bombea y bombea? ¿Y quién lo hace bombear? ¿Cuál es la fuerza que hace bombear el corazón? ¿Sabes? ¿Cómo un ADN tiene tanta información y cada una de nuestras células tiene ese ADN que tiene toda la información genética mía y solo mía y nada más que mía? Y cada ser humano es distinto al otro completamente. Todos tenemos una huella digital distinta, qué sé yo, tantas cosas distintas. ¿Quién es ese Dios? Bueno, podemos llegar indudablemente a la conclusión de su poder, de su deidad, de que Él está por encima de todo, sobre todo se hacen claramente visibles, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, nosotros somos cosas hechas dentro de la creación, de modo que ya no tenemos excusa, ningún ser humano tiene excusa. Yo sé que por ahí empiezan y dicen, no hay Dios, entonces son solos. Quieren creer, les conviene creer en la teoría de la evolución. En ese absurdo hemos sido educados todos en esta sociedad. En esa estupidez nos han querido adoctrinar en esa estupidez. Estupidez ya hoy creída no solo en este país, ¿no? Desgraciadamente es una de las falsas doctrinas de una religión falsa predicada en casi cualquier lugar del mundo. Hoy en día ya casi todas las universidades enseñan eso. Enseñan la necedad de que el mundo se hizo solo. Necedad que para creerla, porque lo que ellos tienen es una teoría, no es nada probado científicamente, ellos tienen una teoría, ellos prefieren creer en esa teoría que en cualquier otra cosa, porque es muy conveniente también. Si esa teoría es verdad, no hay Dios, no tengo que darle cuenta a nadie. Es muy conveniente para el pecador. Ahora, la mala noticia para ellos es que esa teoría es mentira, ya está probado científicamente. Lo que sí está probado científicamente es que es falsa la teoría. O sea, que está equivocada la teoría.
que erró la teoría. Entonces, eso sí está probado científicamente. Pero lo que nosotros podemos decir es que las personas, así como lo declara la Escritura, nadie tiene excusa para no saber que hay un Dios poderoso, que es el autor de la creación. Nadie tiene excusa para librarse de eso. Ahora, ellos no tienen excusa, dice el verso 20, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿conocieron a Dios ahí? ¿Sí o no? En algo, en alguna medida, ¿verdad? Conocieron a Dios. No le glorificaron como a Dios. Entonces yo pregunto, oye lo que está diciendo el apóstol Pablo. Las personas, aun cuando ven en la creación y conocen a Dios por medio de la creación, ese conocimiento les lleva a glorificar a Dios, a rendirse a Él, a mirar a Cristo como su Salvador. No, ese conocimiento por la creación, ese conocimiento general, hace que conozcan a Dios, pero no le glorifican como a Dios. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, fíjense, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué hace la revelación general? Entiéndase por revelación general lo que todos nosotros, todos los seres humanos pueden ver en la creación. Hasta un ciego lo puede ver porque lo puede tocar. Y lo que no ve se lo imagina y se lo pueden describir. Mira, el cielo es así, así, así. Y toca aquí, mira, esto es una losa que hacen los seres humanos con cerámica, qué sé yo, esto es un micrófono, un pie de micrófono, esto es un libro, lo pueden tocar. Y esto se hace con plantas, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes ver en la creación que indudablemente tiene que haber un creador. Pero esa vista, ese conocimiento de ese creador no te lleva o no ha llevado a ningún ser humano, ni llevará jamás a ningún ser humano a la salvación. Antes bien, lleva al ser humano a rebelarse contra ese Dios. Eso es lo que ha sucedido siempre y eso es lo que va a seguir sucediendo, porque esta es la declaración. La revelación general no lleva a las personas a una fe salvadora, lleva a las personas a un entenebrecimiento y a comenzarse a rebelar contra Dios. El corazón comienza a hacerse estipulaciones necias y llega, mira, a esta declaración: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es lo que ha llegado cada sociedad. Donde no está el Evangelio, usted va a encontrar sociedades que están inmersas en la idolatría. Y dicen, sí, hay un Dios del sol, el Dios de la luna, hay muchos dioses. Esos son, la revelación general los lleva allí, a adorar a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que ha pasado en cada civilización, es lo que pasó aquí, en estas tierras de Cuba. Los que habitaban en tierra también adoraban muchos de esos dioses que se habían hecho a su propia imagen, ¿no? Pero no lleva, lo que ustedes deben entender, hermano, es que este texto demuestra que la revelación general no lleva a la salvación. Ni nadie llega a la salvación por medio de la revelación general. ¿Entienden qué cosa es revelación general? ¿Verdad? Bien, vamos a ver, porque los autores de la confesión siguen adelante y hacen declaraciones todavía más concisas y hablan del arrepentimiento y la fe salvadora que solo son posibles por el Evangelio. El arrepentimiento y la fe salvadora, ¿para qué son necesarios? ¿Hay salvación sin arrepentimiento y fe salvadora? No, el que cree, el que se arrepiente, ¿verdad? Será salvo. El que cree, se arrepiente. El que cree, se arrepiente. Y ese es el que es salvo. Arrepentidos, convertidos, pero el que se arrepiente de verdad, cree. Y por eso es salvo. Entonces, sin arrepentimiento y fe salvadora no hay salvación. ¿Ya? Entonces, si sin arrepentimiento y fe salvadora no hay salvación,
y la revelación general no lleva, no te conduce al arrepentimiento y a la fe salvadora, entonces, ¿podrá haber salvación? No puede haber salvación. Entonces, miren lo que dicen los autores de la confesión. Dice, mucho menos hacen que los hombres que están privados de la revelación de Él, que es por medio de la promesa, la revelación de Cristo que es por medio de la promesa, o evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. O sea, esa revelación general, están diciendo ellos, no capacita a los hombres para llegar a arrepentirse y creer. No los capacita para arrepentirse y creer. Eso es lo que están diciendo. Y, hermanos, nuevamente, tenemos que ir a las Escrituras y darnos cuenta que eso es exactamente lo que dicen los autores de la confesión. Que es exactamente lo que dicen los autores de la confesión, lo que la Escritura enseña. Dice Romanos capítulo 2, versículo 12, la primera parte, por ejemplo. ¿Qué dice? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, han vivido sin ley. No conocen el Evangelio, no conocen la ley, han vivido así y han pecado así. ¿Y qué sucederá con él? Ellos no fueron conducidos nunca ni al arrepentimiento ni a la fe. Ahora, vamos a pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Vamos a pensar en esas palabras, esas últimas palabras y esa gran comisión, reconocida como gran comisión por el cristianismo histórico. Ya la palabra gran comisión no está en la Biblia. Todos aceptamos que es una gran comisión porque es el último mandato, la última misión que Cristo le da a sus apóstoles. Y les dice de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Fíjense, Mateo, ¿qué capítulo? 28. ¿Verso qué? ¿Qué verso? 19. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Mateo? 28. ¿En qué estamos? En el último capítulo de Mateo. Estamos ahora aquí viendo el relato que Mateo hizo de toda la vida de Jesús. Y en el último capítulo, en la última porción, en el último momento, después de la resurrección, después que se apareció varias veces a sus discípulos, incluso a punto de ascender, Jesús le da esta misión a los discípulos. Y les dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy quien tiene autoridad en el cielo y en la tierra. El diablo no es el Dios de la tierra. Yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. El diablo es el príncipe de este mundo. Yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, a ver, Jesús. Iria Canel. Bueno, es una autoridad, pero yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Y entonces, a ver Jesús, pero yo puedo plantar una iglesia en cualquier lugar aunque no tenga un certificado de las autoridades civiles. A ver, René, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Y si no quieren reconocer las autoridades civiles, no me quieren dar permiso. A ver, René, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, mira acá, iglesia tú estás yendo. Y eso es una iglesia legal. Bueno, si no es legal, hay de esas autoridades civiles. Hay de esas autoridades civiles. Porque se están metiendo en problemas con Dios. Porque no están autorizando lo que Dios ya ha autorizado. Lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, esa iglesia donde tú estás yendo sigue estrictamente las palabras de la cabeza de la iglesia. Amén. Sigue estrictamente las órdenes del Señor Jesucristo. Bueno, si es así, entonces tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Porque hay iglesias que son legales, hermanos, que son sinagogas de Satanás. Jamás te acerques allí. De hecho, son las más legales. Esa tiene legalidad en todos lados. Tiene también una bandera aquí y un escudo aquí.
y lo primero que hacen es cantar el himno nacional. Sí, así como les digo. Y son las que invitan a la televisión. Exacto. Cuando tú ves un predicador en la televisión, un pastor en la televisión, un maestro, el decano del seminario, no sé qué cosa, ni es seminario, ni es decano, bueno, decano será de una cosa, de un antro. Pero no se crean que ahí hay cristianismo por ningún lado. Estábamos hablando los otros días de un caso de hace unos años ya que invitaron a una decana de esa de un seminario en Matanza, por cierto, el seminario teológico de Matanza, que ni es seminario, ni es teológico, ni es nada. Sí, sobre Sodoma y Gomorra. Y yo recuerdo que nosotros teníamos un culto los domingos en la noche allá en la iglesia donde yo nací y me crié como creyente. Y había culto de la noche, el pastor en la mañana. El pastor, por la noche hay un programa ahí que es sobre Sodoma y Gomorra, usted debería darnos permiso de quedarnos en la casa. Y yo le dije, y me dijo, el pastor era pareció un hombre serio, pentecostal, pero serio. Y me dijo, bueno, no, yo no tengo permiso para sostener el culto. Yo lo que te puedo decir a ti es que si tú crees que es más importante ver ese programa que estar en el culto, pero no se lo digo a nadie. Bueno, yo me quedé en casa, no estoy promoviendo ese tipo de indisciplina, pero yo me quedé en casa y vi el programa. Y fue interesantísimo ver cómo esta decana del seminario teológico de Matanza, de una iglesia legal en Cuba, dijo que el pecado de Sodoma y Gomorra, el cual nosotros vamos a estudiar ahorita, porque vamos a predicar sobre esto ahorita. El pecado de Sodoma y Gomorra era la falta de hospitalidad. Eso fue lo que... Bueno, para David le decía, pero señora, Taladrín le decía, no señor, ¿usted está segura de eso? Sí, Taladrín. El pecado de Sodoma y Gomorra es la falta de hospitalidad. Taladrín hacía así y volvía, por señor, ¿usted está segura? Así. Y bueno, está bien, si usted lo dice, usted es la que sabe, no sé qué más. Y de hecho después le dieron un chancecito a ella y empezó, por eso este país es tan bendecido, porque la hospitalidad de este país y el internacionalismo, te das cuenta qué tipo de persona es. De la abundancia del corazón habla la boca y no presentó el evangelio en ningún momento. Lo que hizo fue hablar de política. Hermanos, tengamos cuidado, porque no siempre lo legal o lo que se le da autorización. En China, para no hablar más de este país, porque ¿sabes? Nosotros no conviene hablar mucho de este país. Nosotros mejor hablamos de Creta, de otros lugares. En China hay una iglesia legal, una sola denominación legal. En Cuba hay varias denominaciones reconocidas, todas, excepto esta que les estoy hablando, todas son antes del año 59, reconocidas antes del año 59. Las únicas que han sido reconocidas después del año 59, para que usted entienda, las únicas que han sido reconocidas después del año 59, las únicas, son las que no son iglesias, son una organización comunista que tiene el nombre de cristiana. El resto de todas las iglesias que han surgido después del año 59 no son reconocidas por el Estado cubano. No son reconocidas. En China, o sea, ya les digo, en el registro de la asociación religiosa en el año 59 había varias iglesias, varias denominaciones reconocidas. Ahora, ninguna bautista reformada, tristemente. Pero había presbiterianas, bueno, bautistas, pentecostales, etc. Ahora, en China hay una sola iglesia reconocida, una sola denominación. Y es como esta última reconocida por nosotros. Todos los cristianos en China que adoran a Dios verdaderamente no están reconocidos por las autoridades civiles, pero tienen la legalidad del que dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y déjenme decirles que en China hay millones y millones de cristianos verdaderos. Y es una de las iglesias que más está creciendo.
ahora mismo. Y el país que más Biblia produce. René, y el país que más Biblia produce. Sí, lo vi los otros días, Juan. Sí. Exacto, ese dato lo conocí hace poquito. Interesantísimo eso. Porque el cristianismo se persigue y sin embargo es donde más se imprimen Biblias en el mundo. Es una cosa rarísima eso. Ahí parece grandes compañías de editoras y se imprimen Biblias y se distribuyen al mundo entero. Todas dicen para ir China. Tremendo. Es que busqué su Biblia y dice Made in China. No, los chinos produciendo tan. Bueno, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, yo pregunto, ¿el Señor Jesús sabe lo que Él dice, ¿sí o no? Cuando Él dice algo, ese algo es importante, ¿sí o no? Tiene peso eterno, tiene un peso sobre la verdad, ¿sí o no? Gloria a Dios. El Señor Jesús dijo que sus discípulos tenían que ir al mundo entero. ¿Por qué? No, Señor, ¿para qué vamos a ir al mundo si el mundo se va a salvar de alguna manera? Cualquiera mirando al sol y las estrellas puede ver y allí en las estrellas ve una forma de cruz y cree en el Salvador. No, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque si ustedes no hacen discípulos en todas las naciones, se van a perder. Y cuando usted mira el celo misionero, el celo por cumplir esa misión de los apóstoles después, el celo sobre todo del apóstol Pablo, que estaba dispuesto a morir incansablemente predicando el Evangelio, que decía, ni se casen, porque hay que predicar el Evangelio. Usted se da cuenta que ellos entendieron muy bien que si ellos no predicaban el Evangelio, las personas iban al infierno. Ellos lo entendieron muy bien, que ellos tenían que ir a ser discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, porque todas las naciones necesitaban este mensaje para ser salvos. Lucas 24, versículos 46 y 47, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No, fue necesario que esto ocurriera, que se predicase en todas las naciones en su nombre arrepentimiento, en todas las naciones, porque si no se predica en todas las naciones, no hay salvación. ¿Se dan cuenta? Hechos 17, 29 y 30. Hechos 17, 29 y 30 dice, siendo pues linaje de Dios, todos nosotros somos linaje de Dios en cierta manera, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjense que solo el creer en un Dios y hacerlo a nuestra imagen es una ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, el mandato de Dios para todos los hombres en todo lugar es arrepentimiento y fe en Jesucristo. En todo lugar. Romanos 3, versículo 9 al 20, y con este vamos a terminar. Este es un pasaje un poquito largo, pero vamos a terminar con este acto. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de judíos y gentiles. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuántos grupos de personas hay en el mundo, David? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Casey, ¿sabe bien esa definición? Aprende de la porque te voy a preguntar en qué momento. Y te quito la María. Casey dice, no, yo no. ¿Somos nosotros mejores? La pregunta es, ¿somos nosotros los judíos? Porque Pablo era judío. ¿Mejores que los gentiles? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a ¿quiénes? A judíos y a gentiles.
A judíos y a gentiles ya hemos acusado que todos están bajo ¿qué? Pecado. Bajo pecado. Todos están bajo pecado, los judíos y los gentiles. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se dan cuenta que no hay quien busque a Dios, no hay quien se salve, todos están más bien bajo pecado. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, déjenme hacer una pausa aquí. No hay tal pregunta como ¿qué habrá sido de aquellos aborígenes cubanos inocentes que nunca escucharon el Evangelio? Esa pregunta no tiene sentido, porque no había aborígenes cubanos inocentes. Habían todos no buscaron a Dios, se hicieron inútiles, no hacían lo bueno, no había ni siquiera uno que hiciera lo bueno. Ya. Ay, todos esos africanos inocentes. No existe. Esa pregunta no tiene sentido, porque no hay ninguno inocente. No hay ninguno. Todos malos, perversos, no buscan a Dios. Ahora, fíjense, se lo siguen describiendo. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Está hablando de todos los seres humanos. De todos los seres humanos en Cristo. Todos. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Eso es un ser humano sin Dios, sin el Evangelio, sin Cristo. Es eso. Desde chiquitico así. Hay que darle tapaboca para que no digan malas palabras. Después van a seguir dando perretas porque quieren que tú le des lo que ellos quieren. Perretas, y con las perretas pueden hacer cualquier tipo de manifestación. Desde así, desde pequeñitos. Desde pequeñitos son desobedientes, desde pequeñitos pues basta. O sea, a veces, ustedes han visto la enseñanza de Pau Guache enseñando sobre la corrupción radical, que pone el ejemplo de un niño cargado de un reloj. Ese Pau Guache que tuvo un niño de brazos, y el niño ve el reloj brillante, le llama la atención y va a coger el reloj. Y tú le dices, no, Pico, no se coge el reloj. Dice que el niño se acomoda. Y entonces hace así y va a coger el reloj. Tú le dices, no, Pico, no coge el reloj. Y dice, desde pequeño. Dice, ahí sigue hasta la rabieta. Entonces, hermanos, realmente es fácil, muy fácil ver el pecado en el ser humano. Los únicos que no ven el pecado son las abuelas. Esos son los únicos. El único ser que no puede ver el pecado en su tiempo son las abuelas. Pero el resto de los seres humanos naturales, no anormales, vemos el pecado. A los abuelos, cuidado. Pero hay abuelos que no son ciegos. A los abuelos vemos. Yo estoy hablando de las abuelas. No, las abuelas. Vamos a ver, porque yo he tenido, mis 3 nietos han estado a la distancia. Entonces yo voy y mis hijos me dicen, mis hijos y mi esposa, bueno, mis hijos más, me dicen, como hijo de muchacho. Yo los veo una vez a la semana, cada 15 días. ¿Crees que yo vengo aquí a poner disciplina? Yo les puedo decir una cosa está mal, pero yo no voy a ir a poner disciplina en una casa donde hay un régimen. Yo les puedo decir a los padres, mira, eso está mal. Disciplina eso, corrige eso. Y lo hago. Pero yo ir a disciplinar y voy a coger cada 15 días. No, tampoco voy a malcriarlos, pero voy a mostrarles otra imagen, no la del juez justo. Voy a mostrarles misericordia, voy a mostrarles que soy su abuelo, que estoy con ellos, que los amo, que no les acepto, por supuesto, una malcriadez extrema, pero que les digo que está mal, pero no voy a disciplinarlos. Vamos a ver con la que voy a ver más seguido cómo va a ser la historia. Después les digo si soy ciego o no, pero por el momento, como tienen una quita ahora mismo, me va a costar darle una quita. Entonces, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, terminamos diciendo que no, bueno, no, es que esto no lo hemos leído. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Todos los seres humanos se apresuran sus pies para derramar sangre. Entonces,
¿Es que todos son asesinos? No. Todos no son asesinos. Llega aquí y dice Henry, oye, compadre, yo no sé, pero yo no me entiendo con Adrián. Ese Adrián es demasiado estricto. Oye, ¿qué criticón es? ¿Sabes qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy acabando con Adrián. No lo estoy matando, pero estoy derramando su sangre. Sí, hermano, todos somos así. Desgraciadamente, contra eso tenemos que luchar. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, ellos viven como si no hubiera Dios. Ellos andan para adelante. Que Dios ni Dios, déjame hacer la mala gana. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, lo que va a mostrarnos la ley solo es que somos pecadores. Necesitamos el Evangelio. ¿Se da cuenta que necesitamos el Evangelio? Sin ley pecamos. Con ley pecamos. Necesitamos la buena noticia de un Salvador. Todos, judíos, gentiles. Ha habido en la historia de la humanidad, después de la tragedia de la caída, una sola manera de ser salvos de la ira de Dios. Una sola manera. Y sigue siendo lo mismo. Por medio de un mediador y para los hombres, por medio de la fe en ese mediador, dado por Dios, prometido por Dios primero y luego dado por él. Todos los que han de ser salvos, todos los que han de ser salvos, deben escuchar la predicación que promete a dicho Salvador y creer en dicha promesa. ¿Oyeron? Nosotros, los calvinistas, creemos que hay que predicar el Evangelio, porque solo por la predicación del Evangelio serán salvos los elegidos. Serán salvos por la predicación del Evangelio. Los hombres que no se han expuesto a la predicación del Evangelio y mueren sin ello, no tienen excusa ante Dios, porque la creación misma habla de Él, pero van directos a la condena de sus pecados. No van a ir a un lugar con injusticia, no. Van a ir a un lugar donde van a pagar justamente por sus pecados. Hermanos, Dios no es injusto con nadie. Nosotros no merecemos la salvación. Dios no es injusto con nadie. Dios es misericordioso con muchos, pero no es injusto con nadie. Si Dios manda a todo el mundo al infierno, es justo, porque todos merecemos su ira. Y si tú no ves eso, es porque tú no estás viendo la oscuridad, la maldad, lo horrible de tus pecados. Tú piensas que no mereces tanta ira porque tus pecados no te parecen tan negros. Ese es el problema. El problema no está en Dios, está en ti. Dios no es injusto con nadie, es misericordioso con muchos. Cuando les presenta el Evangelio, ya está siendo misericordioso. Pero si encima de eso hace que oigan el Evangelio, porque solo Él puede hacer que oigamos el Evangelio, porque si Él no hace que oigamos el Evangelio, lo vamos a rechazar. Ningún hombre, por justo que parezca, merece o gana la salvación ante la ira de Dios por sus propios méritos. La ley lo que nos muestra es el pecado por el conocimiento de la ley, por hacer la ley. Nadie es salvo por esa vía. Tenemos que decir también que todas las religiones del mundo ajenas al cristianismo son falsas.
solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y no hace falta, no hay co-mediadores ni co-redentores. Cuando usted quita a Jesús del centro y pones a otro tipo, ya sea María, ya sea la Virgen de la Caridad, ya sea qué sé yo, cualquier manifestación de esa, hermanos, eso es falso y nos conduce a una religión y un camino falso. Nos conduce a ese camino ancho, espacioso que aprendieron los niños, esa puerta amplia y espaciosa, por donde muchos andan por él, muchas religiones andan por ahí, y su fin es camino de muerte, ¿verdad? Fin es camino de muerte. Entonces todas las religiones ajenas al cristianismo son falsas, solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y saber, en último lugar, entender, saber que estamos delante de Dios y de la promesa de su mediador, tener la oferta gloriosa del Evangelio de perdón en Jesucristo, donde solo se nos requiere la fe para ser salvos por siempre. Saber que esa es la única verdadera verdad salvadora en el mundo y que tenemos la dicha de disfrutarla, aun cuando muchos no la tienen, debe hacernos conscientes, hermanos y amigos, de nuestros privilegios. Yo les he dicho, en Francia quizás haya muchos euros, quizás hayan buenos puestos de trabajo con excelentes salarios en euros, porque Francia no está eurizada parcialmente, está eurizada totalmente. Sí, nosotros vamos a ser dolarizados parcialmente. Eso es una mala noticia, ¿sabes? Si fuéramos dolarizados totalmente, eso fuera una noticia un poquito mejor, aunque no creo que sea la solución, pero bueno. Es un poquito mejor porque no solo se te van a vender cosas en dólares, se te va a pagar en dólares también. Eso sería dolarizar totalmente. Pero cuando nos dicen dolarizar parcialmente, eso es una muy mala noticia, porque están diciendo, te vamos a vender muchas cosas necesarias, no las cosas para un sector de la población que solo va a adquirir aquellas cosas, no, las cosas necesarias. La leche en polvo, el arroz y los frijoles, las básicas, exacto, gracias. Las básicas te las van a vender en dólares y no te van a pagar en dólares. Eso es lo que te están diciendo. Lo que pasa es que no te lo dicen con esas palabras, te lo dicen con palabras más bonitas y técnicas y solo entienden las otras cosas, los más entendidos. Pero que no soy yo los más entendidos, tengo que escuchar entendidos en economía para poder llegar a esa conclusión también. Pero, hermanos, en Francia todo es por dólares, digo por euros, tienen una vida muy a cierto nivel, pero hay muchos que no han escuchado el Evangelio, que no les interesa el Evangelio, incluso están envenenados en contra del Evangelio por el daño que hizo el catolicismo históricamente en esos lugares y que sigue haciendo el catolicismo romano en esos lugares. Ahora, nosotros tenemos el privilegio. Karen, tú no vives en Francia, no tienes la chuchería que tiene cualquier niñita francesa, sus manos no tienen las galletitas, que son una porquería, quiero decir. Todas esas galletitas, toda esa chuchería que te desvive y que tú dices, yo quiero, que son riquísimas, acaban con tu organismo. Te enferman, te matan poco a poco, te llenan de células de cáncer poco a poco. Y te hacen que tu organismo no tenga defensa para defenderse contra enfermedades. Eso es lo que tienen estas personas en ese mundo. Son vanidades. Tú tienes un privilegio que no tienen muchas niñas en Francia. Muchas niñas en España no tienen ese privilegio que tú tienes. Tú te estás exponiendo al verdadero evangelio, la buena noticia de salvación para los hombres, donde esa salvación, el resultado de esa salvación es vida eterna, no temporal. Vida eterna. Los alimentos en el cielo nuevo y tierra nueva, todos van a ser muy ricos, abundantes para todos y saludables para todos. En este mundo
donde impera la injusticia y donde el príncipe de este mundo es Satanás, hasta las cosas ricas de comer son malas para tu organismo. Malas. Si yo supiera, si fuera verdad que esa chuchería que venden ahora en las MIPIMES, ustedes niños, hicieran por abundancia, si eso fuera cierto, que fuera muy saludable todas esas cosas, aparte de ricas, mira, yo sacrificara, este que está aquí, este tío de ustedes, sacrificara un gran por ciento de mi salario para ir y comprar y regalarse a ustedes. Pero es porquería. Yo no puedo gastar un centavo en eso y regalarle a ustedes caramelos, porque es alimento chatarra, es veneno. No te puedo estar dando veneno una y otra vez que te va haciendo daño. No te mata como el veneno inmediatamente, te va matando poco. ¿Se da cuenta? Entonces, padres, inviertan en frutas y vegetales, enseñan a los niños a comer frutas y vegetales. Yo los conozco, misioneros extranjeros norteamericanos, misioneros norteamericanos en América Latina, que desde que los niños están así, le enseñan a comer tomate, arriba tomate, cogen tomate. Y cuando pasan por una galletita le dicen, mira, eso no sirve. Ese alimento no sirve, te mata, te hace daño. Y crecen y tienen dólares en el bolsillo y compran tomate, platanito, guayaba, mango, zanahoria, manzanas. Los niños pasan y dicen, mira, manzana, todo por nosotros. Oye, porque allá hay manzanas, nosotros aquí tenemos otras frutas más ricas que la manzana. Hay manzana, por los cielos, por los cielos. Ah, hay manzana. Bueno, por los cielos. Bueno, la expresión causó distintas expresiones. Unos dicen que sí hay manzana, otros dicen que no, otros dicen que la manzana es más rica. Bueno, lo que sí es cierto, es que nosotros tenemos que valorar, hermanos, los privilegios que tenemos. Hermanos, tenemos que valorar los privilegios que tenemos. En cualquier lugar del mundo que tú estés, vas a tener motivos de quejarte, porque el ser humano siempre va a encontrar de qué quejarse. Siempre. Yo le decía a mi hijo Alejandro, vivía reprendiendo sus quejas. Con frecuencia decía, no, y siempre él usaba una expresión que algunos se recordarán, hacía así. Yo decía, ¿de qué te quejas? ¿Cuál es tu resoplido? A Conchela le decía así. ¿De qué te quejas? Cuando hay tantas cosas por las cuales debes dar gracias. Nosotros, la Escritura dice explícitamente que debemos dar gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Tenemos que valorar el privilegio glorioso que tenemos de tener el Evangelio con nosotros. Pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. ¿Qué haremos con la promesa del Salvador? Que murió en lugar de los pecadores. ¿Qué haremos con esa promesa? ¿Qué haremos? ¿Qué justificación tendremos en el día del juicio si despreciamos una salvación tan grande? ¿Qué haremos en el día del juicio si nosotros, salvados por la gracia de Dios, no valoramos esa salvación tan grande y no vivimos en consecuencia con esa salvación tan grande? ¿Cómo nos vamos a levantar en el día del juicio teniendo alrededor nuestros tantos humanos sin el privilegio que nosotros disfrutamos? Y encima de eso ver que lo que hicimos con la promesa del Evangelio fue vivirla, disfrutarla, pero desperdiciarla pecando y añorando lo mismo que los impíos. Hermanos, yo les quiero recordar, algunos de los que están aquí, que no han sido salvados porque persisten en sus pecados y creen que el pecado es mejor que la gracia de Dios. Karen, contigo uno de los que estoy hablando. Yo les digo a ustedes,
les recuerdo a ustedes, será más tolerable el juicio sobre Sodoma y Gomorra que sobre muchos de los que están aquí. Tiro, sigo. ¿Cómo será el juicio sobre ti, teniendo en cuenta todos los privilegios espirituales que estás gozando hoy? Si lo comparas con tu respuesta a ellos, ¿cómo vas a hacer? Hay muchos que no escucharon el Evangelio y tú lo estás escuchando vez tras vez. Dice Juan capítulo 3, versículo 17, 19 y verso 36. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Les quiero recordar cómo termina este pasaje de Juan 3. Termina diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre, gracias damos. Gracias por Cristo. Gracias por esa promesa gloriosa que ha sido cumplida en Cristo, nuestro Señor, nuestro mediador. Gracias. Gracias por un día mostrarnos tu palabra. Enviar a tus hijos a predicarnos tu palabra. Mostrarnos la verdad de tu promesa. Gracias. Gracias por el privilegio de tener tu palabra con nosotros en nuestro idioma. Y gracias por el privilegio de cada primer día de la semana juntos exponernos a la verdad de tu palabra. Gracias por esta gloriosa bendición que sin dudas es un privilegio inmenso para los humanos. Señor, gracias. Concédenos apreciar, valorar y vivir en consecuencia a este privilegio en Cristo Jesús. Amén.